Militarización en México. El ejército como tal está diseñado para proteger la integridad territorial de un país. Sin embargo, la realidad en el caso de nuestro México es que la probabilidad de que entremos en guerra con alguno de nuestros vecinos es mínima por diversas razones. Uno, no tenemos ningún reclamo territorial y la diferencia en el tamaño de las economías tanto al norte como al sur hace que sea prácticamente imposible cualquier conflicto. En ese contexto, es desde donde hace un buen tiempo el ejército mexicano ha colaborado en distintas tareas que van desde custodiar las instalaciones estratégicas como las de Pemex, también auxiliar a la población en caso de cualquier desastre natural con el famoso Plan DN3 y también combatir al crimen organizado en algunas partes del país. El poder de fuego que tienen los diversos cárteles superan por mucho al de la policía municipal o estatal. Y por esta razón el ejército mexicano y la marina se han visto obligados a intervenir en algunas zonas puntuales del país. Una de las grandes tragedias de los gobiernos neoliberales fue nunca haber creado un cuerpo policíaco que pudiera responder de forma efectiva a las necesidades de seguridad de la población mexicana. Eso cambió a partir de la creación de la Guardia Nacional. Pero ahora ¿qué es lo que entiende la oposición por militarización? Históricamente la oposición entiende como militarización el uso del ejército para reprimir al pueblo o en su defecto tener un gobierno dirigido por militares. Y eso en ningún caso está ocurriendo aquí en nuestro país. Ante todo, el poder militar en nuestro país está subordinado al poder civil, comenzando por el presidente de la República, quien es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y él es un civil. En México, desde que finalizó la Revolución Mexicana, el ejército no ha tomado el poder político, como sí ocurrió en otros países de América del Sur o América Latina. No han habido golpes de Estado, tampoco hemos sido dirigidos por juntas militares. Y en ese sentido, el ejército ha sido garante de la estabilidad política que hemos gozado prácticamente en este país a lo largo de los años. Un presidente con tanta legitimidad y apoyo popular como es el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás usaría ni a la Guardia Nacional ni al Ejército para reprimir al pueblo de México. De hecho, vivimos en una época en donde todos tenemos libertad para expresar cualquier idea sobre cualquier tema, como en las redes sociales. No se persigue opositores ni se propone nada por la fuerza. Algunos lo olvidan, pero hubo una época donde no se podía insultar ni ofender al presidente en turno y donde todos los medios de comunicación estaban también al servicio del poder. Esos tiempos acabaron. La verdad es que tenemos ahora un presidente comprometido con la democracia y sobre todo con los derechos humanos. En otros tiempos oscuros en México se usaba el ejército para reprimir estudiantes y también al pueblo de México. Pero en este sexenio incluso se ha usado para construir proyectos de infraestructura, como es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, como es el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre muchas otras cosas. El tema de la militarización es un falso debate en el que no debemos de caer. Ni tampoco estamos en una dictadura militar, ni vamos a ninguna dictadura de corte militar. En todo caso, es ver cómo fortalecer a las instituciones de seguridad para hacer frente al gran reto del crimen organizado que nos fue heredado por los gobiernos pasados. El objetivo del ejército y de las Fuerzas Armadas en México no es otro más que el mantenimiento de la paz. No se militariza a la sociedad, más bien se robustece al ejército mexicano para enaltecer el servicio a la sociedad mexicana. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un abrazo fuerte.